¿Tienes un crucifijo en casa? Entonces, presta atención. Lo que el Padre Pío tiene que decir puede cambiar la forma en que ves este simple objeto. El crucifijo, que muchos consideran solo un símbolo religioso, encierra un poder transformador inmenso, algo que quizá no hayas notado aún. El Padre Pío, uno de los santos más venerados, nos dejó enseñanzas valiosas sobre cómo este símbolo puede ser mucho más que un objeto decorativo, puede convertirse en una verdadera herramienta de protección y conexión con la gracia divina. ¿Quieres saber cómo? La respuesta está en una mirada más atenta, en una fe más profunda y en una entrega que tal vez nunca hayas explorado antes. El crucifijo es mucho más que un simple símbolo religioso, es un arma espiritual poderosa que actúa como un escudo ante las dificultades de la vida. En momentos de tensión, de angustia o incluso de tentación, puede ser lo que te mantenga firme. Imagínate, por ejemplo, en un día difícil en el que todo parece ir mal, y de repente te acuerdas de mirar el crucifijo en la pared de tu casa. En ese instante, se convierte en una presencia tangible, trayendo paz a tu corazón y protección a tu espíritu. Esa conexión con el simbolismo de Cristo, ahí, en tu hogar, es una manera de fortalecer tu fe en medio de la adversidad. El poder del crucifijo no solo radica en lo que representa, sino también en la energía que emana cuando se usa con reverencia y oración. Al mirarlo, recuerdas el sacrificio de Jesucristo y la protección divina que él ofrece. Es como un escudo invisible que te envuelve, proporcionándote una sensación de seguridad y tranquilidad. Por eso, muchos cristianos llevan un crucifijo en momentos clave de sus vidas, al rezar, al viajar o incluso al dormir, sintiendo que el poder de Dios los acompaña y fortalece. Pero, más allá de ser un símbolo de protección, el crucifijo es un recordatorio constante de que, sin importar las circunstancias, la fe y la confianza en Dios nos guiarán. Nos dice que, en Cristo, tenemos un refugio seguro. Y cuando lo utilizamos, ya sea en la oración individual o comunitaria, podemos experimentar la paz que Él nos da, transformando nuestros miedos en fortaleza y nuestra ansiedad en serenidad. Ahora, puedes ver que es mucho más que un simple objeto. Y, a medida que profundizamos en su significado, también descubrimos su poder transformador. La cruz es, sin duda, uno de los símbolos más poderosos del cristianismo. No es solo un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino un verdadero punto de transformación espiritual. Para muchos cristianos, la cruz es un camino hacia la renovación interior, algo que va más allá de ser un simple objeto de devoción. Cuando la miras, te enfrentas inmediatamente al amor incondicional de Cristo, quien entregó su vida por nosotros. Ese simple gesto de contemplarla puede ser suficiente para encender una chispa de fe y esperanza en tu corazón. El poder transformador de la cruz también se manifiesta en la forma en que nos ayuda a afrontar las dificultades de la vida. ¿Quién no ha pasado por momentos de crisis, dolor o desesperanza? Y es justamente en esos momentos cuando la cruz se convierte en un recordatorio de que, así como Jesús venció la muerte, nosotros también podemos superar nuestros desafíos. Reflexionar sobre el sacrificio en la cruz nos invita a abrazar nuestro propio camino de transformación, a buscar una vida más plena, más conectada con Dios y con las enseñanzas de Cristo. Es un llamado constante a encontrar fortaleza en medio de la adversidad. Un ejemplo práctico de esto se encuentra en las historias de creyentes que, al orar frente a un crucifijo, sintieron cómo sus vidas cambiaban. Ya sea en un momento de pérdida, en una lucha contra una adicción o incluso en una simple duda, la cruz se convirtió en una herramienta para guiarlos en su fe. No solo nos recuerda el sacrificio de Cristo, sino que también nos enseña a ser perseverantes, a seguir confiando en Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y, con el tiempo, esa transformación se refleja en nuestra vida espiritual, haciéndonos más fuertes y resilientes. Ahora que tienes este poder en tus manos, ¿qué harás con él? ¿Cómo puede la cruz convertirse en una parte fundamental de tu camino espiritual? Muchos cristianos en todo el mundo comparten testimonios poderosos sobre cómo el simple acto de orar ante un crucifijo les ha brindado paz y protección en momentos de gran angustia. No son pocas las historias de creyentes que, en tiempos de tentación o sufrimiento, miraron el crucifijo y sintieron la presencia divina a su lado.
El crucifijo, más que un objeto, se convierte en una puerta de entrada para el encuentro con la fe y con el poder transformador de Dios. A medida que oramos con reverencia, nos recuerda que no estamos solos en las luchas de la vida. Estos testimonios de fe hablan de cómo la cruz se convierte en un ancla, un punto de apoyo en tiempos difíciles. Imagina que estás pasando por un momento de ansiedad y te sientes perdido, sin saber qué hacer. En ese instante, la oración ante el crucifijo puede ser lo que traiga claridad y paz a tu corazón. La fe se renueva y la conexión con Cristo se restaura. Esos momentos de oración se convierten en verdaderas experiencias de sanación espiritual, que nos ofrecen protección contra el mal y un fundamento sólido para afrontar los desafíos de la vida con confianza. No es difícil encontrar relatos de personas que, al buscar fuerza en la oración y en el simbolismo de la cruz, han encontrado serenidad en medio del caos. Testifican que la paz que viene de Cristo no tiene comparación y que se vuelve aún más tangible cuando se usa el crucifijo como un punto de conexión con lo divino. Por eso, la práctica de orar con un crucifijo puede ser una herramienta poderosa para quienes buscan encontrar paz y fortaleza espiritual. La realidad es que, al profundizar en nuestra fe, más testimonios de fe y paz surgen, y nuestra vida espiritual adquiere un nuevo significado. ¿Y tú, cómo te conectas con esta fuente de paz? El Padre Pío, uno de los santos más queridos y venerados, tenía una profunda devoción al crucifijo y hablaba con frecuencia sobre el poder de su presencia. Él creía que el crucifijo no era solo un símbolo de fe, sino una poderosa defensa contra las fuerzas del mal. Para el Padre Pío, cada mirada a la cruz era un recordatorio de la misericordia divina y del sacrificio de Cristo, que nos protege de todo aquello que nos aleja de Dios. Decía que el crucifijo debe ser tratado con gran reverencia, pues tiene el poder de fortalecernos espiritualmente, especialmente cuando estamos luchando contra tentaciones o crisis espirituales. Según las enseñanzas del Padre Pío, el crucifijo es una herramienta poderosa para quienes buscan una vida espiritual más fuerte. En sus momentos de oración, recomendaba que los fieles mantuvieran un crucifijo cerca, no solo como un símbolo, sino como un ancla espiritual, un recordatorio constante de que en Cristo encontramos refugio y fortaleza. También decía que el crucifijo debía servir para recordarnos la misericordia de Dios, especialmente cuando nos sentimos alejados o pecadores. La cruz se convierte, entonces, en una forma de reconciliarnos con el Señor, de pedir perdón y de renovar nuestra confianza en su bondad. Y lo más fascinante es que el Padre Pío, en su propia vida, fue testigo del poder de protección del crucifijo. En varias ocasiones relató que, al enfrentarse a momentos de tentación o ataques espirituales, el simple acto de sujetar su crucifijo con fe y devoción le traía la paz y la fuerza necesarias para resistir. Para él, el crucifijo era un escudo poderoso contra el mal, algo que nos ayuda a mantener el enfoque en la verdadera misión espiritual. Y, al considerar estas enseñanzas, podemos aplicar esa misma confianza en nuestras vidas, siempre que nos sintamos vulnerables o en peligro espiritual. A medida que seguimos este camino de fe, la cruz de Cristo se vuelve aún más central en nuestro viaje espiritual. Tener un crucifijo en casa no es solo una cuestión de decoración o tradición religiosa. Para los cristianos, el crucifijo en el hogar es un verdadero ancla espiritual, algo que trae la presencia de Dios al interior del hogar. Al colocar un crucifijo en un lugar visible, de alguna manera estás invitando a la protección divina a estar contigo y con tu familia. Sirve como un recordatorio diario de la misericordia de Cristo, siendo una presencia constante que fortalece la fe y la espiritualidad en el ambiente doméstico. Imagina un momento sencillo, como una comida en familia. Poner el crucifijo en un lugar destacado, donde todos puedan verlo, ayuda a mantener la atención centrada en la espiritualidad y en la fe en Cristo. Al mirarlo, puedes recordar que, a pesar de las dificultades del día a día, la presencia de Cristo es constante y ofrece protección y paz. Puede convertirse en una forma de consagrar tu hogar, creando un ambiente donde Dios es bienvenido a habitar, donde la oración y los valores cristianos impregnan cada rincón. Este simple acto puede transformar el ambiente de tu casa y fortalecer la vida espiritual de todos los que viven en ella. Además, el crucifijo en el hogar es una forma práctica de involucrar a la familia en las prácticas devocionales. Durante los momentos de oración conjunta,
como al despertar o antes de dormir, mirar el crucifijo puede intensificar el sentido de unión espiritual. Sirve como un punto de conexión entre los miembros de la familia y con Dios, creando lazos espirituales más profundos. Y es precisamente esta presencia constante del crucifijo la que genera una sensación de seguridad y paz, haciendo que el hogar se convierta en un verdadero templo de fe, adoración y protección. Ahora, al reflexionar sobre el poder del crucifijo en el hogar, podemos ver cuán esencial es para fortalecer el vínculo espiritual de la familia y garantizar un ambiente lleno de bendiciones. Cuando se habla de oración familiar, muchos cristianos piensan en el poder de unir a las personas en torno a una causa común, la fe en Jesucristo. El crucifijo desempeña un papel central en este proceso, ya que, al colocarlo en un lugar visible, sirve como un recordatorio constante de que la presencia divina está ahí, uniendo a todos en la oración. Durante los momentos de oración, ya sea al despertar, antes de las comidas o antes de dormir, la presencia del crucifijo hace que la experiencia sea más significativa, acercando a todos los miembros de la familia a Dios. Este simple gesto de orar juntos frente a la cruz fortalece el vínculo espiritual entre todos, haciendo que cada oración sea más intensa y poderosa. Estos momentos de oración compartida tienen el poder de fortalecer los lazos espirituales dentro del hogar. Es un tiempo precioso en el que cada persona, joven o adulta, puede abrir su corazón a Dios y experimentar la presencia del Espíritu Santo. El crucifijo se convierte, así, en un ancla espiritual que ayuda a todos a mantenerse enfocados en Cristo y en el Evangelio. Imagina una cena en familia, donde, antes de comenzar la comida, todos se reúnen alrededor de la mesa, mirando el crucifijo y dando gracias a Dios. Este gesto simple pero profundo fortalece la fe y crea un ambiente de paz, unión y protección espiritual. Además, la oración familiar con el crucifijo tiene un impacto positivo no solo en la vida espiritual, sino también en las relaciones interpersonales dentro del hogar. Cuando todos se unen en oración ante el crucifijo, las tensiones disminuyen, el amor crece y el ambiente se vuelve más armonioso. La presencia de Dios, que es invocada durante esos momentos, no solo une a las familias en la fe, sino que también enseña la importancia de la paciencia, el perdón y la comprensión mutua. Con el crucifijo como foco, los lazos espirituales se fortalecen y la fe de la familia se nutre continuamente. La consagración de un hogar con el crucifijo es una práctica profundamente espiritual, que va más allá de colocar un simple objeto de fe en un espacio. Al consagrar tu casa, estás invitando a la presencia de Dios a habitar en cada habitación, a proteger a tu familia y a guiar a todos los que viven allí. El crucifijo, en este contexto, se convierte en una poderosa herramienta para garantizar que el hogar sea un lugar seguro, donde la espiritualidad y la fe estén presentes, alejando las influencias negativas y abriendo las puertas a las bendiciones divinas. Actúa como un escudo contra el mal, un símbolo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, asegurando que tu hogar esté protegido. La consagración no tiene por qué ser un ritual complicado, basta con una sencilla oración de entrega a Dios, en la que la familia se reúne, con fe, dedica el hogar al Señor. Durante esta oración, todos pueden pedir la protección divina, invocar las bendiciones de Dios, y con el crucifijo, reconocer que Cristo es el fundamento de la casa. Esta práctica fortalece la fe y crea un ambiente en el que todos se sienten protegidos, con la confianza de que, sin importar las adversidades externas, el Señor está en control, ofreciendo seguridad y paz a la familia. El crucifijo, entonces, se convierte en el centro de esta protección, un recordatorio constante de que Dios está contigo y con tu hogar. Además, la consagración del hogar con el crucifijo también sirve para renovar los lazos espirituales dentro de la familia, creando una atmósfera donde la oración y la adoración forman parte del día a día. Al consagrar tu hogar, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también enseñas a tus hijos y seres queridos la importancia de confiar en Dios en todas las áreas de la vida. Cada vez que miren el crucifijo, recordarán la consagración realizada, renovando el compromiso con la fe y el cuidado espiritual mutuo. Esto no solo crea una barrera espiritual contra los desafíos, sino que también abre camino a la presencia constante de Dios en el hogar. La cruz de Cristo no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también un camino de transformación espiritual. Al mirar el crucifijo,
recordamos que, al igual que Cristo pasó por pruebas y sacrificios, nosotros también estamos llamados a enfrentar los desafíos de la vida con fe y perseverancia. La cruz se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal, pues nos enseña a ver nuestros propios sufrimientos y dificultades con mayor profundidad, entendiendo que pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente. Al llevar nuestra cruz, seguimos el ejemplo de Cristo y nos acercamos más a Dios, permitiendo que Él nos moldee y nos fortalezca a través de cada prueba. El crucifijo, presente en nuestros hogares y en nuestros corazones, es un símbolo de que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar consuelo y orientación espiritual. Cuando nos sentimos perdidos o sin rumbo, mirar la cruz nos recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando entregamos nuestras luchas a Dios y confiamos en su plan divino. Cada vez que nos enfrentamos a dificultades, el crucifijo nos invita a buscar la fuerza que proviene de Cristo, ayudándonos a superar los obstáculos y a crecer en la fe. Nos llama a seguir el ejemplo de Cristo, quien transformó el sufrimiento en victoria. A través de ello, nos ofrece un camino de renovación espiritual. Además, la cruz nos enseña la importancia de vivir con propósito. Al meditar sobre el significado del crucifijo en nuestra vida, nos vemos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y acciones. La cruz nos recuerda que, al caminar hacia Dios, nuestra vida adquiere un propósito más elevado. Cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en que no son en vano, sino que forman parte de nuestro proceso de transformación espiritual. El crucifijo, como símbolo del sacrificio de Cristo, nos enseña que, mediante la fe, podemos transformar nuestra vida y ser instrumentos de cambio en la vida de los demás. La cruz es un recordatorio poderoso de cómo la fe, la oración y la entrega a Dios son fundamentales para la transformación espiritual. Cuando miramos el crucifijo, somos invitados a reflexionar sobre el ejemplo de Jesucristo, quien, en su entrega total al Padre, nos mostró el camino de la verdadera fe. La cruz nos llama a entregar nuestras vidas a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que, a través de nuestra fe, nos guiará. Esta entrega es un proceso continuo, en el que cada día se convierte en una oportunidad para confiar en Cristo y, mediante la oración, buscar su dirección. La oración, en este contexto, no es solo una lista de peticiones, sino una conversación profunda con Dios, en la que ponemos ante Él nuestros anhelos, nuestras dificultades y nuestras alegrías. Al hacer de la oración una práctica constante, como al rezar frente al crucifijo, creamos un vínculo espiritual más fuerte con el Señor. Esta práctica diaria de oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a comprender que la verdadera paz viene de la confianza en Dios. La cruz, siendo el símbolo del mayor acto de entrega de la historia, nos enseña a rendirnos a la voluntad divina, a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos los desafíos que enfrentamos. Además, el crucifijo nos recuerda que, cuando entregamos nuestras luchas y dificultades a Dios, Él nos da la fuerza necesaria para superarlas. Cada vez que miramos el crucifijo, somos llamados a renovar nuestra fe, a fortalecer nuestra vida de oración y a confiar cada vez más en Dios. Esto nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con un espíritu de confianza y esperanza, sabiendo que, con Cristo, la victoria está asegurada. La entrega no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual, pues reconocemos que, en nuestra debilidad, el poder de Dios se hace más fuerte. La cruz es un símbolo eterno de esperanza, especialmente en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos dificultades, ya sea en nuestra vida personal, familiar o profesional, mirar el crucifijo nos recuerda que Cristo venció la muerte y que, con Él, podemos superar cualquier adversidad. La cruz, por tanto, no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria y renovación. En tiempos de crisis, nos señala la resurrección de Cristo, que nos asegura que, así como Él resucitó, también podemos experimentar nuevos comienzos, incluso después de los momentos más oscuros de nuestra vida. La fe en Cristo nos da la certeza de que, a pesar del sufrimiento, siempre hay una esperanza renovada. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. La cruz, sin embargo, es un recordatorio constante de que no estamos solos en este camino. Nos invita a confiar en Dios, a mirar más allá de las dificultades inmediatas y a centrarnos en la promesa de su victoria.
A través de la oración ante el crucifijo, podemos renovar nuestra esperanza y encontrar la fuerza para seguir adelante. La cruz nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito: moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Incluso cuando todo parece perdido, la cruz nos recuerda que la esperanza en Cristo es inquebrantable y que, con Él, podemos superar cualquier crisis. Además, la cruz es una invitación a vivir con confianza. En los momentos de crisis, muchos pierden la esperanza y se sienten desesperados, pero el crucifijo nos enseña que, con Jesús, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La esperanza que brota de la cruz no es una esperanza vacía, sino una esperanza basada en el amor inmenso de Dios. A través de la cruz, aprendemos a confiar en que, incluso cuando la vida nos presenta desafíos, Dios está obrando en nuestras vidas para llevarnos a un lugar de mayor paz y plenitud. La cruz, por lo tanto, es un faro de luz que nos guía fuera de la oscuridad de la crisis y nos señala la promesa de un futuro mejor, con fe y renovación. El crucifijo no es solo un símbolo de fe individual, sino también un vínculo de unión entre los cristianos. Al colocarlo en lugares visibles, como la sala de estar de una casa o en espacios de culto, se convierte en un punto de encuentro espiritual, un recordatorio constante de la fe que compartimos. En una comunidad cristiana, el crucifijo simboliza no solo la creencia en Cristo, sino también la unidad que todos tenemos en su misión de amor y salvación. Fortalece el vínculo entre los fieles, recordándonos que, aunque tengamos historias y caminos diferentes, todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. También sirve como una fuente de ánimo, recordándonos que, juntos, somos más fuertes en la fe. Cuando el crucifijo se coloca en un lugar destacado, como en una iglesia o en un altar doméstico, se convierte en una forma de invitar la presencia de Cristo al centro de la comunidad. No es solo un objeto religioso, sino una manera de declarar públicamente que Cristo es el centro de la vida de todos los que allí se reúnen. En los momentos de oración o durante la celebración, la presencia del crucifijo nos recuerda que nuestra fe se vive en comunión con los demás y que, como cristianos, estamos llamados a apoyarnos mutuamente en nuestro camino espiritual. A través del crucifijo, experimentamos no solo la fuerza de nuestra fe individual, sino también el poder de la unión espiritual que trasciende fronteras y nos conecta con otros creyentes. Además, el crucifijo, colocado en nuestros hogares, crea un ambiente de fe compartida, especialmente en momentos de adoración y oración familiar. Al ver el crucifijo, recordamos que formamos parte de una gran familia de fe que se extiende más allá de nuestros hogares y comunidades locales. En tiempos de necesidad, podemos apoyarnos unos a otros, sabiendo que nuestra fe nos conecta en una red espiritual que supera todas las dificultades. Así, el crucifijo no solo nos recuerda la misión de Cristo, sino también la importancia de la comunidad cristiana en nuestra vida diaria, fomentando la unidad y el apoyo mutuo. Nos llama a vivir la fe de manera colectiva, como miembros de un solo cuerpo en Cristo. El crucifijo, con su profundo significado espiritual, no debe ser solo un objeto decorativo en nuestras casas, sino una herramienta activa en nuestro camino de fe. Nos invita a comprometernos profundamente con nuestra espiritualidad, integrando la oración y la reflexión sobre el sacrificio de Cristo en nuestra vida cotidiana. Al incorporar el crucifijo en nuestras rutinas diarias, ya sea a través de oraciones de agradecimiento o buscando consuelo en los momentos difíciles, podemos experimentar una transformación real en nuestras vidas. No basta con admirar el crucifijo, es necesario vivirlo. La fe que representa debe reflejarse en nuestras acciones, decisiones e interacciones diarias con los demás. El primer paso para esta transformación es colocar el crucifijo en un lugar destacado, donde pueda recordarnos constantemente nuestra fe y nuestra misión como cristianos. Ya sea en un altar doméstico, en la sala de estar o incluso junto a la cama, el crucifijo debe ser un punto de referencia para la oración, la reflexión y la entrega. Al verlo, recordamos la presencia constante de Cristo en nuestras vidas y el llamado a vivir según las enseñanzas del Evangelio. El crucifijo es una invitación a un compromiso más profundo con la oración y la vivencia de la fe, desafiándonos a ir más allá de las palabras y llevar la fe a la acción. Al integrar el crucifijo en la vida cotidiana, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también influimos positivamente en los demás.
Cada gesto de fe y adoración se convierte en un testimonio del poder transformador de Cristo. Así como el crucifijo ha sido utilizado a lo largo de la historia para inspirar valentía y fidelidad, también puede ser una herramienta para impulsarnos a vivir nuestra fe con mayor plenitud. No dejes que el crucifijo sea solo un símbolo pasivo, sino hazlo parte activa de tu vida espiritual, permitiendo que guíe tus pasos hacia la transformación y la verdadera paz. La verdadera transformación comienza con un acto simple, pero poderoso, de entrega. Ahora te toca a ti. Mira el crucifijo de una nueva manera y deja que se convierta en más que un simple objeto en tu hogar. ¿Cómo puedes integrarlo más activamente en tu vida espiritual? Tal vez sea el momento de replantearte tu práctica de oración, de consagrar tu hogar y de fortalecer tus lazos con la comunidad cristiana. No dejes que la rutina diaria opaque el poder transformador que Cristo ofrece a través del crucifijo. Al empezar a aplicar estos principios, no solo verás crecer tu fe, sino que experimentarás una renovación espiritual verdadera. ¿Estás listo para transformar tu vida? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo profundizar en tu camino espiritual.